Mi nombre es Alondra Carrillo, soy una de las voceras de la Coordinadora Feminista 8M de Santiago de Chile y nos invitaron a esta conferencia a conversar sobre nuestro lugar y nuestra participación en la revuelta social que se desató en Chile desde el día 18 de octubre del año pasado y también a conversar respecto de la situación actual de la pandemia y de la movilización en ese contexto y del futuro que viene por delante. Nosotras como Coordinadora Feminista 8M estuvimos activamente siendo parte de la revuelta social desde el primer momento y el día 20 de octubre, solo 2 días después del estallido, hicimos un llamado junto a alrededor de 100 organizaciones sociales que nos reunimos en Londres 38, un ex sitio de detención, tortura y exterminio en Santiago y que hoy es un sitio de memoria. En ese lugar hicimos un llamado a una huelga general desde el día 21 de octubre, em, a exigir también el cese inmediato del estado de emergencia y la salida de los militares que estaban en las calles por decisión del gobierno de Sebastián Piñera. En 8 horas después de iniciado el estallido, eh, decidió declarar el estado de emergencia y con ello romper todo el relato de la transición que se había orquestado en torno a la política del nunca más. Nosotras en ese momento lo que llamamos también a hacer fue a levantar algo que hoy es parte de la constelación política y social de nuestro país, que son las asambleas territoriales. Llamamos a que se constituyeran asambleas territoriales que estuvieran a cargo del abastecimiento, de la seguridad en clave de derechos humanos, de asegurar la continuidad de la movilización, pero fundamentalmente que fuesen espacios donde pudiese comenzarse a deliberar respecto del futuro que queríamos y de la sociedad que queríamos construir y de las posibilidades que veíamos en la revuelta. Creíamos que no era el momento para intentar cerrar el contenido de la revuelta en un conjunto de demandas o de reivindicaciones puntuales que fuésemos a exigir, sino que había que abrir lo que la revuelta estaba poniendo sobre la mesa. Y para nosotras lo que la revuelta ponía sobre la mesa era una impugnación general y transversal, un balance histórico de 30 años de neoliberalismo y de administración neoliberal por parte de todos los gobiernos que habían pasado por el Estado y que se habían dedicado a administrar el Estado en este tiempo. Nuestra participación en la revuelta tenía esa orientación, tenía la orientación de permitir a esa impugnación desplegarse plenamente, y fue luego del 14 de noviembre que algo de ese escenario cambió. El 14 de noviembre se suscribió en el Congreso el Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución. Se suscribió a través de los presidentes de partidos con representación parlamentaria alrededor de las 2 de la madrugada en un espectáculo televisado. Y este acuerdo, además de proponer un proceso constituyente con un itinerario institucional, lo que hacía era poner a todos los partidos detrás de un mismo relato respecto de la necesidad de conseguir la paz social en nuestro país. Para nosotras, ese acuerdo fue algo que rechazamos, que nos pareció eh, que lo que venía a hacer era intentar cerrar por arriba algo que todavía estaba abierto por abajo, a intentar cerrar por la vía de la institucionalidad la potencia destituyente que estaba en curso junto a la potencia constituyente de este momento. Y por supuesto que también lo leemos como un pacto de impunidad para un gobierno que nosotras hemos declarado como un gobierno criminal y un gobierno terrorista que ha empleado la violación sistemática y masiva de los derechos humanos en nuestro país, la tortura, la violencia política sexual, la desaparición, la mutilación, la muerte, las detenciones arbitrarias y la prisión política como formas de intentar contener y detener la movilización social. Fue luego de eso y de la transformación del escenario que suscitó este acuerdo por la paz social y la nueva constitución, que el feminismo emergió en un contexto de declive de la potencia de la movilización a través de la performance diseñada por el colectivo Las Tesis, y donde tuvimos la posibilidad de aparecer produciendo un sentido feminista en el seno de la movilización y también un contenido que ponía de relieve la forma específica en la que la violencia estatal se despliega con su contenido patriarcal y su contenido opresivo en materia sexual. Lo que hace esta performance que dio la vuelta al mundo es hacer una interpelación tanto a la violencia sexual que vivimos las mujeres desde muy temprano en nuestra vida y a lo largo de todo nuestro ciclo vital, con la violencia institucional, la violencia policial y la responsabilidad política respecto de esa violencia, y también pone de relieve las formas de violencia política sexual que se habían denunciado en el curso de la revuelta.
con esa irrupción de esta performance, lo que viene a hacer nuevamente el feminismo una vez más es a ampliar los repertorios de acción del movimiento social, de la revuelta, a poner en nuestro cuerpo en el espacio público y a permitirnos emitir este grito que es también, como dice Virginia Despentes, un grito de guerra, un grito de batalla, un grito que nos llama a la acción, especialmente en un contexto como ese. En enero de este año 2020 realizamos el segundo encuentro plurinacional de las Giles que luchan. Ese encuentro, un encuentro que este año convocó a 3.000 compañeras y compañeros, mujeres y disidencias sexogenéricas, a discutir un balance de lo que ha venido siendo este contexto de revuelta, de lo que ha sido el feminismo en el contexto de la revuelta, a tomar el programa que hemos construido, un programa transversal que habla de demandas y reivindicaciones en múltiples ámbitos de la vida, desde el trabajo y la seguridad social, la migración, la relación con el medio ambiente, los derechos sexuales y reproductivos, la violencia patriarcal, la educación pública no sexista, y así una serie de ejes, son 16 ejes programáticos que constituyen el programa del movimiento feminista elaborado hasta este momento, al alero de estos encuentros de carácter masivo, transversal y múltiple. Y en ese encuentro nos propusimos levantar nuevamente la huelga general feminista del 8 de marzo, que es un hito central para el movimiento feminista y que durante este año, como ustedes deben saber, tuvo una potencia especialmente inusitada. Los contenidos centrales de la huelga general feminista, que para nosotras era el 8 de marzo, ¿no? Luego de meses de verano, luego de un declive de la movilización, venía a ser un reimpulso y vendría a mostrar cuál era la disposición a la movilización, y los contenidos que nosotras levantamos para esta huelga fueron tres. Por una parte, nos llamamos a ser primera línea contra el terrorismo de Estado y a combatir la impunidad. Exigimos la renuncia de Sebastián Piñera, del director general de Carabineros Mario Rosas, de Blumel, el ministro del Interior, de la ministra de Educación, de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, porque consideramos que estamos ante un escenario de terrorismo de Estado hasta este momento, hoy que estamos en pandemia y que estamos en una situación muy distinta, pero tenemos un Estado que ha empleado la violencia y la violación masiva de los derechos humanos como una herramienta política para generar terror en la población, para desincentivar la movilización y para dañar a quienes protestan, tal y como se estableció en 4 informes internacionales de derechos humanos que han sido emitidos respecto de la situación catastrófica de derechos humanos sumamente crítica que estamos viviendo en nuestro país. Junto con ello, exigíamos la liberación inmediata de las presas y presos políticos de la revuelta, que alcanzan alrededor de 2.500 personas. Como segunda centralidad de la huelga general feminista, nosotras exigimos una asamblea constituyente, no solamente un proceso constituyente como el que se nos ha ofrecido desde la institucionalidad, con sus límites, con sus trabas en materia de quórums, de mecanismos, de posibilidades de deliberación y participación de personas independientes y compromiso con espacios de deliberación local y de base. Exigimos una asamblea constituyente feminista, plurinacional y popular, libre y soberana, que pudiera determinar sus propios quórums y sus propios contenidos, y que nos permitiera también imaginar de manera lo más profunda posible las transformaciones que queríamos para nuestro país y que pudiera ser también un escenario en el que se despliegue la lucha por una vida sustantivamente diferente. Y la tercera orientación de esta huelga general feminista fue una vez más poner sobre la mesa este programa feminista contra la precarización de la vida, un programa que habla de todos los ámbitos de la vida, desde una crítica feminista, una crítica enraizada en las luchas sociales y populares de las últimas décadas en nuestro país, y que se expresó tanto en una clave constituyente como en una clave general y en una clave de urgencia. Fue muy poco después, una semana después de este 8 y 9 de marzo, que levantamos la huelga general feminista y que tuvo el carácter de la movilización más masiva de la historia de nuestro país, que ocurrió lo que ya sabemos, ¿no? Una transformación sustantiva del escenario con la emergencia y la erupción de esta pandemia. Y hoy en día estamos divididas nuevamente y fragmentadas, encerradas, aisladas en nuestras casas o forzadas a seguir trabajando en este contexto de la pandemia. Lo que pueden escuchar de fondo son los helicópteros porque estamos cerca de la hora del toque de queda. Nuevamente se ha militarizado nuestra ciudad y se han coartado sustantivamente las posibilidades de organizar una acción colectiva para poder enfrentar este momento. Sin embargo,
Nosotras no nos hemos quedado quietas, no pensamos que lo que haya que hacer ahora sea pensar que viene después de la pandemia, sino más bien que lo que hagamos en este momento va a configurar escenarios de salida, va a ser absolutamente relevante y lo que hemos hecho hasta ahora es igualmente clave. Y por eso, una de las primeras cosas que hicimos en el contexto del inicio del encierro, del inicio de la cuarentena voluntaria por parte de mucha gente y luego de la cuarentena obligada solamente en las comunas más ricas de Santiago, fue levantar un plan de emergencia feminista, un plan que incluye medidas que hacen posible una cuarentena con condiciones de dignidad para las personas que no tienen un trabajo estable, que son independientes, que tienen trabajos informales, un plan de emergencia que también incluye exigencias en materia de institucionalidad respecto a la violencia de género, porque sabemos que el encierro es una condición de riesgo para las mujeres, es una condición de riesgo para las mujeres que deben estar encerradas con sus agresores y también para las niñas, niños, niñas y adolescentes que se encuentran en la misma situación. Y este plan es un plan también que está pensado para ser exigido hacia el conjunto de la población con absoluta independencia del régimen migratorio, de la posición migratoria en la que se encuentran las personas y abarque con ello al conjunto de la población y se trate de medidas universales. Impulsamos ese plan a través de una huelga por la vida y hemos coordinado junto a otras organizaciones el poder sostener, ir tratando de sostener los viernes de la dignidad. Este momento nos encontró justo después de haber resuelto el levantar una franja propia eh, como coordinadora feminista 8M que pudiera hablarnos de la Asamblea Constituyente, que nos llamara a aprobar una Asamblea Constituyente, es decir, a aspirar a más que lo que se nos ofreció en el acuerdo, a apostar por modificar esas circunstancias, a afirmar que nada está escrito en piedra y que si es que lo queremos y así lo deseamos como movimiento social y como sectores movilizados podemos seguir pujando por aquello que efectivamente nos permita dar una respuesta profunda y de raíz a muchas de las formas en que hoy día se organiza la institucionalidad de nuestro país y que se garantiza el orden económico en el que vivimos y que hasta ahora nosotras hemos apuntado como una de las cuestiones determinantes para poder cambiar de manera concreta la vida cotidiana en nuestro país. Hoy tenemos que revisitar esas decisiones, tenemos que pensar cómo podría ser una franja en este momento, cómo poder ligar la impugnación que estaba en curso con la revuelta con el momento actual, pero ha sido más o menos esa la forma en la que hemos hecho. Hemos trabajado por constituir redes concretas de apoyo feminista para las mujeres que están en la situación que previamente describíamos, en situación de cuarentena y por tanto en situación de riesgo, y hemos buscado formas, proyectazos, por ejemplo, hemos proyectado videos en la calle, lo hicimos el 29 de marzo, hemos hecho intervenciones en nuestros cuerpos, visibilizándolas a través de redes sociales. Y vamos a seguir haciendo, ensayando formas que nos permitan mantener activa la movilización. No sabemos lo que va a venir después de la pandemia, pero sí sabemos que lo que hagamos ahora es fundamental. Y lo que tenemos que hacer es generar las condiciones para que las redes que construimos al calor de la revuelta, para que las redes feministas que estamos construyendo puedan configurar escenarios de salida que no refuercen la pelea del último contra el último, la violencia patriarcal que atraviesa nuestras vidas, la violencia racista que se agudiza en este escenario y que nos permitan llegar en un buen pie a un futuro que seguramente va a ser muy difícil, pero en el que no tenemos que soltarnos. Eso es algo de lo que estamos convencidas, tenemos la confianza en el proceso que hemos venido construyendo y tenemos la confianza también en que seguimos siendo muchas, seguimos siendo millones y seguimos teniendo ese deseo y esa ansia por transformar de manera radical la vida que tenemos.